liberación, se siente la bendición. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Allí desde donde estás en tu casa, alaba al Señor, porque la alabanza siempre trae glorificación en la vida y sanación. Así que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad, se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad, se vive la libertad. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que hace lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que hace lo hace por amor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que hace lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que él hace lo hace por amor. Gloria a Dios. Amén, amén. Y con esa alegría le entregamos al Señor, con ese inicio de novena a la Santa Virgen en su advocación de la Virgen del Carmelo, este encuentro. Por eso, ahí desde donde tú estás, oremos al Señor para que mande su Espíritu Santo en este momento, para que seas tú, oh Padre Celestial, acompañándonos en esta vida. Así como este martes y cada uno de los martes ha permitido que a través de estos medios compartamos tu mensaje de amor, tu mensaje de paz, tu mensaje de humildad. Y hoy, más que nunca, es un mensaje de perdón. Gracias, Padre bueno, por la bendición que tú regalas. Gracias, mi Señor, por la vida misma. Cada uno de nuestra vida es un regalo maravilloso y un don divino. Ayúdanos a que podamos disfrutarla. Las condiciones en que nosotros las tengamos, porque todo es designio tuyo, Padre. Todo es voluntad tuya. Y sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero a pesar de eso, tú siempre nos acompañas. Por eso esta noche te pedimos que envíes tu Espíritu Santo divino, que nos aplaque toda tristeza, que nos aplaque toda sensación que nosotros tengamos en nuestro cuerpo de rencor, y que nos permita ver la vida con los ojos que tú quieres que nosotros la veamos. Te entregamos a ti, oh Padre eterno, especialmente a Alexandra, para que sean tus palabras saliendo por los labios y por la boca de ella, para que tú nos des la sabiduría necesaria para comprender cada uno de tus mensajes, mi Señor. Y sobre todo, que cada mensaje que tú nos quieras entregar hoy, nosotros lo llevemos a la práctica en nuestra vida y en la vida de nuestro pueblo. Permite, oh Señor, liberarnos de toda distracción en este momento y poder centrar nuestra atención a ti, Padre Celestial. Entregamos todas las conexiones a que tú permitas que sean selladas por ti y podamos comprender tu mensaje de amor y de perdón. Gracias, mi Señor. Gracias por todas las bendiciones y gracias por permitir estos momentos maravillosos. A ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. 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 Bueno,
Y no sin más, pues hoy nos acompaña con mucho orgullo y con mucha humildad Alexandra Guzmán desde Bogotá. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional y estudiante de maestría en psicología clínica, católica y además coordinadora de la pastoral familiar de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella hoy nos va a estar acompañando con un tema muy interesante, que es la sanación a través del perdón. Entonces, Sandra, bienvenida. Aquí está tu pueblo. Gracias. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alexandra Guzmán, como ya Giuseppe lo dijo, soy psicóloga católica, psicóloga de la Universidad Nacional, y pues el enfoque que manejo es la sanación interior. Entonces, voy a intentar compartir pantalla para que... ¿Ahí ven todos las diapositivas? Sí. Sí. Listo, súper. Bueno, entonces el tema es perdón como fuente de sanación. Espero que todos estén tomando nota porque el tema es súper importante y hay mucha información. Voy a empezar con algunas citas bíblicas. Todos conocemos la básica, que es la de perdonar 70 veces 7. Sin embargo, voy a mencionar algunas otras. Proverbios 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, perdón. Ahí resalté ese y lo deja porque es importantísimo para la sanación. Otra cita. Mateo 6:14 y 15. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Todos sabemos que tenemos que perdonar, que para los católicos es obligatorio perdonar. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, pasa que fuimos heridos por el pecado, tanto el pecado original como el pecado actual. Ambos nos dejaron una serie de heridas emocionales, heridas intergeneracionales y contaminaciones espirituales que vienen de nueva era y todas estas cosas, que generaron específicamente en el campo de la familia y de la pareja una ruptura entre sexo, amor y vida. Entonces se quiere sexo sin amor y sin vida, o amor sin sexo y sin vida, o vida sin sexo y sin amor. El Papa Juan Pablo II en su teología del cuerpo nos hablaba de que el amor tiene que ser libre, fiel, total y fecundo. Pero esa ruptura que nos quedó por el pecado original y por el pecado actual hace que no demos un amor libre, estamos llenos de dependencias y apegos, no damos un amor fiel tampoco, infidelidad es lo que abunda, fornicación, adulterio. No damos un amor total, nos entregamos por pedacitos, entregamos nuestro cuerpo pero no nuestra alma, o nuestra alma pero no nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo pero no nuestro dinero. Entonces empezamos a partir la economía 50-50, cuando eso no debería ser así en una familia, en un matrimonio es un 100%, no 50-50. Y tampoco damos un amor fecundo, y tenemos pánico a tener hijos, pánico a ser fecundos, porque estamos por todos lados bombardeados por la ideología de género. Por más católicos que seamos, esa idea que se nos va metiendo por todos lados de que no podemos tener hijos porque qué miedo, porque qué pesar traerlos a sufrir, porque estamos sobrepoblados, por un montón de mitos. Entonces tenemos miedo a dar ese amor fecundo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la sanación de todas esas heridas viene del perdón. Fray Nelson Medina, un teólogo súper reconocido en Colombia, nos habla de 2 etapas. Él llama a la primera etapa perdón del inicio y a la segunda perdón del final. Entonces él explica que ese perdón del inicio es cuando renunciamos a la venganza y a la arrogancia, es decir, renunciamos a tener ese as bajo la manga de que cada vez que peleemos, entonces yo ya tengo que sacarle eso, ya tengo ese as bajo la manga para sacárselo y echarlo en cara cuando me pongo brava, y así gano la pelea.
Entonces es renunciar a eso, a tener ese as bajo la manga, renunciar a toda posibilidad de venganza. En esta etapa no significa que el dolor se va, no significa que ya estoy perfectamente bien con la persona que me hizo daño, no. Pero por lo menos yo ya estoy renunciando a esa soberbia, a guardarme ese rencor. En la segunda etapa, que es el perdón del final, ya viene la reconciliación y la paz completa. Ahora sí, ya no hay dolor, ya hay paz total. Y creo que donde más resbalamos es que tratamos de pasar directamente a la segunda etapa sin pasar por la primera. Queremos ya tener esa reconciliación y paz total, y ahí es donde nos equivocamos. Entonces hay que saber pasar por todas las etapas del perdón. Pero ahora tenemos otro problema, y son las actitudes que nosotros tenemos ante el perdón. Entonces a las heridas que tenemos se le suman nuestras propias actitudes. Hice una recopilación de las actitudes más comunes que yo veo en las personas frente a este tema. Y bueno, voy a tomarme el tiempo de explicar rápidamente una por una. ¿Y por qué es errónea? Y voy a explicar también las que serían correctas. Entonces, una de las más comunes es perdono, pero no olvido. Súper común y estrictamente hablando es verdad. Uno no olvida y no tiene por qué olvidar. Fray Nelson también menciona que es súper importante no olvidar, porque si no estaríamos cometiendo siempre los mismos errores. Si olvidamos, volvemos a caer. Recordar nos ayuda a saber que por ahí no es, que no tenemos que volver ahí a ese mismo lugar. Sin embargo, a pesar de que esta frase estrictamente hablando es cierta, pues tiene el problema de que normalmente quien la suelta no ha perdonado nada. A quien la suelta normalmente con soberbia. Entonces, por eso sería una actitud errónea. Segunda actitud, que lo perdone a Dios porque yo no. Pues el problema con esta actitud es que ahí no estamos perdonando. O sea, ahí ya nos cerramos totalmente a la posibilidad de perdonar. La tercera es, eso no tiene perdón de Dios. Creo que todos lo hemos escuchado. Gravísimo, porque nos ponemos en el lugar de jueces y le estamos diciendo a Dios que puede perdonar y que no. Es gravísimo eso. Cuarto, no perdono, es injusto. Bueno, esa sensación de injusticia viene precisamente de una justicia mal entendida, de que nosotros queremos una justicia ojo por ojo y diente por diente, y que hasta que no pague y no lo vea yo en la inmunda, entonces no perdono. No, ese es el problema. La justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es que yo tengo que perdonar porque Él me perdonó a mí primero. Punto. Solo por eso, porque Él me perdonó a mí. Como en el Evangelio, donde está un rey que le perdona una deuda inmensa a una persona. Esta persona va y le cobra una deuda mucho más pequeña a otra persona y no se lo perdona. No le perdona la deuda. Bueno, pues el rey va y le reclama y le hace pagar la deuda grande. Entonces, eso mismo pasa con Dios. Dios nos perdonó una deuda infinita. Nuestra deuda con Dios era infinita porque es que el ser que ofendimos en el pecado original es un ser infinito. Por tanto, la deuda es infinita. Y aún así nos la perdonó. Y nosotros no somos capaces de perdonar cosas mínimas. Que sí es verdad, hay cosas bastante graves, hay heridas bastante fuertes que nos pudieron haber hecho, pero aún así eso es nada en comparación a lo que nosotros le hicimos a Dios. Entonces esa es la justicia de Dios. Tenemos que perdonar porque Él nos perdonó primero, así de simple. Esa es la justicia divina. Bueno, estas 4 primeras actitudes que les mencioné vienen todas de la soberbia. Todas vienen de esa arrogancia. La quinta, que es como pasado pisado, no viene de la arrogancia, viene más como de una buena intención, sin embargo, tiene sus problemas. Esto de pasado pisado es querer dejar todo atrás, es decir, listo, ya pasó, ya fue, ya lo dejo atrás, punto. Sí, pero no. Primero hay que sanarlo, esa herida hay que sanarla, y después sí la dejo atrás. Si yo pretendo dejar atrás una herida que no está sanada, tarde o temprano me va a pasar factura.
se me va a presentar de cualquier manera, no sé, como en una enfermedad o, o en una dependencia, en una fobia, en cualquier trastorno, en una incapacidad de tener relaciones sanas con las otras personas. Entonces, primero lo sano y después sí lo dejo atrás. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta? Hay dos posibilidades. La primera sería sí, perdono, y ya, y efectivamente perdono. La segunda es más común. Es quiero perdonar, sé que debo perdonar, pero no sé cómo o no puedo. Yo quiero perdonar, pero es que no puedo, es que me gana, es que me sobrepasa. Esa sería una actitud correcta porque por lo menos hay una humildad, por lo menos está reconociendo que no puedo, pero que sí lo quiero hacer, por lo menos hay la voluntad de perdonar. Bueno, y acá también hay que diferenciar dos cosas y es perdón y reconciliación. Perdonar para nosotros católicos es obligatorio siempre, siempre. No hay otra opción. Reconciliarse sí es opcional. Es lo ideal, ojalá siempre pudiéramos reconciliarnos, pero no siempre se puede. Específicamente hay unos casos donde no se puede, son los casos que nos menciona la iglesia, por ejemplo, cuando hay riesgo físico o moral. Riesgo moral, me va a hacer pecar esa persona, me va a llevar por donde no es una mala influencia para mí. O riesgo físico, me va a pegar, me va a matar, va a llegar borracho a golpear todo, no sé, todo ese tipo de cosas hace que no sea viable la reconciliación. El perdón sí, la reconciliación no. Y siempre hay que tener en mente reconciliar, o no, más bien perdonar, no es permitir. Perdonar no significa que yo me tenga que aguantar todo siempre. O sea, ya lo perdoné y entonces lo sigo aguantando una y otra vez con lo mismo y no hay cambio, no. Entonces, perdonar no es permitir. Para que haya reconciliación tiene que haber ese cambio. La condición es esa, tiene que haber un cambio, si no, nada. Si no, pues está el perdón, pero no la reconciliación. Y bueno, respecto al matrimonio, hay un caso especial y es que la iglesia permite, pues nunca permite el divorcio, pero permite la separación de cuerpos en esos dos casos, riesgo físico o moral. Entonces, bueno, si no si no es viable la opción de una nulidad matrimonial, de que la iglesia declare nulo ese matrimonio, entonces está la separación de cuerpos, que no es un divorcio, se siguen debiendo fidelidad, los votos siguen vigentes, pero pues cada uno está por su lado. Igual no es que puedan hacer su vida con otra persona, nada, simplemente es una separación de cuerpos, por el bien de la persona que pueda ser agredida, o de los hijos sobre todo. Bueno, niveles de perdón. Entonces, ¿a quién debo yo perdonar? En el primer lugar está Dios. Aunque en realidad esto no está del todo correcto, decir que debo perdonar a Dios. No es correcto, pero es necesario hacer como ese ejercicio de saber cuáles son las cosas de las que yo he culpado a Dios. Si yo lo he culpado y le tengo rabia porque te llevaste a esta persona, porque me pasa esto a mí, porque permites el mal, porque el sufrimiento, porque todas esas cosas de las que uno culpa a Dios, esas son las cosas por las que uno tendría, entre comillas, que perdonar. Es más como un reconciliarse con Él, más como sanar ese rencor que uno le tiene. Segundo, perdona al prójimo, al esposo, maltratador, mujeriego, borracho, lo que sea, o a la esposa, a los hijos, hay que perdonar a los hijos también, a los padres, que son tal vez de los más difíciles, de cualquier otra persona que me haya hecho daño, una persona que me pegó, me abusó, me hizo bullying, me abandonó, cualquier cosa. Y finalmente, el perdón a sí mismo, hay que perdonarse a sí mismo, que este sí es realmente el más difícil, uno perdona más fácilmente a otras personas que a uno mismo. Entonces hay que perdonarse a uno mismo. Estos son los 3 niveles del perdón. Entonces, ahora sí, ¿cómo perdonar?
Estas diapositivas tienen muchísima información, es mucho texto, pero es que todo es tan importante, son todos los pasos para poder perdonar. Si están tomando nota, perfecto, si no, igual pues yo puedo enviarles las diapositivas para que pues las tengan ahí, siempre se acuerden de mirarlas cuando sientan que tienen algún rencor por ahí, sobre todo ahorita en esta época donde toca estar sí o sí encerrados con la familia y empiezan a salir todos esos roces entre los miembros de la familia, entonces es importante tener toda esta información presente. Entonces, ¿cómo perdonar? Primero, convertirse. Es lo primero, que si vamos a seguir pecando, pues no nos vamos a sanar nunca, no vamos a perdonar. Entonces, primero, convertirse y confesarse. Es importante hacer un buen examen de conciencia e ir a confesarse. Si no nos convertimos, ¿qué pasa? ¿Podemos sanar? Sí, pero vamos a estar toda la vida exponiéndole simplemente pañitos de agua tibia a la herida. Es decir, podemos sanar de raíz o podemos estar toda la vida limpiando charquitos en vez de ir a tapar la gotera de raíz, de, de revisar dónde es que se está metiendo el agua. Entonces, si nos convertimos y dejamos de pecar, estamos sanando de raíz. Si no, estamos simplemente poniendo pañitos de agua tibia. Podemos sanar temporalmente, pero va a haber otra herida o se va a volver a abrir o algo así. Bueno, el segundo paso, identificar la herida. Importantísimo, porque es que si yo no sé qué herida tengo, pues, ¿cómo la voy a sanar? Yo no puedo sanar algo que no sé qué tengo. Para identificar la herida, bueno, hay unas que son muy obvias, por ejemplo, cuando, no sé, si a mí me abusaron o me abandonaron o me pegaron, o me hicieron bullying o me humillaron, otras no son tan obvias, sobre todo las que vienen de vientre materno, que no nos acordamos, pero nosotros tenemos heridas desde vientre materno y no tenemos como reconocer esa herida más que hacer de pronto indagar con nuestros padres, hacer toda la historia de nuestra vida o algo así, para poder identificar dónde están esas heridas. Por ejemplo, si a mí me intentaron abortar, si hubo rechazo del papá y la mamá se quedó sola, o los abuelos rechazaron a ese niño y le quitaron el apoyo a la mamá. Ya nacido, si estuvo en incubadora, por ejemplo, eso es una herida de abandono. Cosas así, son heridas que no son tan obvias, por eso es tan importante hacer un buen proceso como de hacer toda una historia de vida o ir a psicoterapia o alguna cosa así o algún retiro espiritual o hacer una oración de sanación de vientre materno que hay muchísimas, creo que en YouTube debe haber muchísimas de sanación de vientre materno, así podemos identificar qué es exactamente lo que tenemos. Entonces, segundo paso, identificar la herida. Tercero, tomar la decisión de perdonar, que es lo más difícil. Hay muchas personas que como, yo sé que tengo que perdonar, pero es que no quiero, no me nace, no quiero. Eso es lo que nos impide sanar realmente esa duda y esa dificultad para ya tomar la decisión y decir, no, ya, me cuesta con rabia y todo, pero ya decido perdonar. Entonces, para tomar la decisión de perdonar hay que tener en cuenta tres cositas. Primero, ¿se puede perdonar de mala gana? Sí se puede perdonar de mala gana. Como cuando uno lleva la plata para pagar una factura y va con rabia y va de mala gana y va, no sé, peleando con todo el mundo, pero entregó la plata y pagó la factura. ¿Es válido el pago? Es válido, así estuviera de mala gana. Entonces, asimismo, se puede perdonar de mala gana. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. O sea, al principio va a salir así, al principio va a salir de mala gana, al principio va a haber rabia y va a haber esa dificultad de, bueno, perdono, pero todavía siento esa rabia y ese odio y ese rencor. Entonces, al principio va a salir de mala gana, con el tiempo irá sanando ese sentimiento. Segundo aspecto para tomar la decisión de perdonar es, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Para qué hacerlo? Y la respuesta es muy simple,
por interés. Básicamente, resumiendo, por interés. Porque yo quiero que Dios me perdone a mí. Yo quiero ganarme el cielo. Punto. Ya, por eso perdono. Porque yo quiero ser perdonado. Ya, no se necesita profundizar mucho más. Por interés. Finalmente, ¿significa que deja de doler? No, no necesariamente. Hay heridas que dejan de doler, hay otras que no. Por ejemplo, una infidelidad, listo, puede doler muchos años, pero ya, en algún punto deja de doler. Pero a una mamá a la que le matan a su hijito por robarle el celular, seguramente esa mamá nunca dejará de sentir ese dolor, nunca. Y puede perdonar al asesino. Sin embargo, o sea, puede haber perdonado y aún así seguir doliendo. Realmente el dolor de una madre no, pues no va a pasar nunca, pero hay otros dolores que sí. Entonces, ¿significa que deja de doler? No necesariamente. Lo ideal es que sí. Bueno, esos eran como los 3 aspectos para tomar la decisión de perdonar. El cuarto paso para perdonar es excusar, que no es lo mismo que justificar. ¿Qué significa excusar? Simplemente tratar de entender a la persona, ser como empático, por qué hizo lo que hizo, qué heridas podía tener esa persona, cómo habrá sido su infancia, qué le habrá pasado, qué habrá vivido tan duro para que haya hecho eso. Eso es excusar, que no significa que yo diga, no, pues súper bien lo que hizo, ya no hay ningún problema. No, lo que hizo está mal, pero puedo tratar de ponerme en su lugar y eso facilita perdonar. Quinto paso, comprender que es un proceso que puede tardar. Hay algunas heridas que pueden tardar años, años en sanar. No significa que el proceso esté estancado, simplemente el dolor era tan grande que necesita un buen tiempo para sanar, pero ahí va sanando de a poquitos, no está estancado, no se quedó estancado en el odio, va bajando de a poquitos. Sexto, comprender que puede ser unidireccional y no depende de que el otro me pida perdón. Puede ser unidireccional, o sea, no significa que yo tengo que ir a hablar con la persona y perdonarnos mutuamente, no. Yo perdono, yo solita, o sea, yo perdono porque yo lo quiero hacer sin importar si el otro quiere perdonar o no, si el otro quiere pedir perdón o no, eso es problema de él. Soy yo la que toma esa decisión de sanar y de perdonar, entonces puede ser unidireccional. Séptimo, no es una cuestión de merecer. Creo que esto también le cuesta mucho a las personas. Es que no se lo merece, es que porque tengo que perdonar si es que no se lo merece. No importa, es que uno no perdona porque se lo merezca el otro. Nosotros no nos merecíamos ser perdonados y Dios nos perdonó de todas maneras. No es una cuestión de merecer. Yo perdono porque yo quiero sanar, porque yo no puedo dejar que eso dañe mi corazón, que ese dolor dañe mi corazón. Entonces no se trata de que el otro se lo merezca. No importa si se lo merece o no, yo perdono. Ya. Octavo paso, renunciar a los juegos de poder, lo que les decía de tener el as bajo la manga. Renunciar a eso de que cuando yo me ponga brava, entonces le voy a sacar todas esas cositas en cara que me hizo. Eso, renunciar a esos juegos de poder. Noveno, comprender que me van a volver a lastimar. Es importante. Perdonar no significa que ya todo está bien y que ya sané y ya voy a estar sana por siempre. No, yo puedo sanar las heridas que me hicieron, pero es que la sanación es un proceso de toda la vida. Siempre que me lastimen, inmediatamente perdono y sano. Entonces, entender que es un proceso de toda la vida, no es algo que se haga solo una vez. Décimo, comprender también que el perdón no se contrapone a la justicia. O sea, que yo perdone no significa que no vaya a buscar que la otra persona repare por lo que hizo. Entonces yo puedo perdonar, no sé, al asesino de algún familiar y aún así ir a denunciarlo. Yo lo perdono, pero voy y lo denuncio. Y bueno, creo que ya algunos han escuchado este ejemplo, por eso les voy a volver a poner el ejemplo del Papa Juan Pablo II.
que todos sabemos que él sufrió un atentado en el que le dispararon. Y pues gracias a Dios no murió. Y gracias a Dios capturaron al que intentó asesinarlo. Este hombre se convirtió, estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y el Papa Juan Pablo II fue y lo visitó a la cárcel, lo confesó y todo, lo perdonó, pero nunca lo sacó de la cárcel. Fue y lo visitó y chao, ahí te quedas. Entonces eso, el perdón no se contrapone a la justicia. Sin embargo, si la justicia no se da, tampoco eso puede dañar nuestro corazón. Si esa justicia nunca llega, responder ante Dios, pero yo no puedo dejar que entonces me lleno de rencor y de rabia y de odio porque no pagó y porque no lo encarcelaron, no. Bueno, 11. En el caso del perdón a sí mismo, el autoperdón, es importantísimo, como es tan duro perdonarse a sí mismo, es importante dejar de dudar de la misericordia de Dios, porque es que pasa mucho que las personas se confiesan una y otra vez de las mismas faltas. Y pasa mucho, sobre todo en las mujeres que han abortado, una y otra vez confiesan lo mismo porque no se sienten perdonadas. En realidad no es que Dios no las perdone, ellas ya están absueltas, pero ellas no se perdonan a sí mismas, por tanto sienten que Dios no las perdona. Y por eso van y se confiesan una y mil veces. Entonces, no dudar de la misericordia de Dios. Y bueno, saber que igual hay que reparar por la falta. O sea, si yo aborté, entonces voy y reparo uniéndome a campañas pro vida, yendo a rezar en 40 días por la vida o alguna cosa así. Y también es importante en el perdón a sí mismo reconocer esa tentación de caer en la desesperación. O sea, siempre que nosotros cometemos un pecado, el demonio va a estar ahí, oye, pecaste, oye, oye, oye. Y eso nos hace sentir desesperados. O sea, no nos perdonamos a nosotros mismos porque está esa culpa constante ahí, que el enemigo también todo el tiempo nos está recordando que cometimos eso y nos recuerda y nos recuerda y nos recuerda. Entonces está esa tentación de caer en la desesperación. Y para eso es importantísimo, o sea, para no caer en la desesperación, importante reconocer que toda desesperación proviene del demonio. Toda desesperación. Nunca, nunca la desesperación va a provenir de Dios. Nunca. Entonces, toda desesperación proviene del demonio. Recordar mucho eso. Bueno, y para terminar, el paso 12, oración de sanación. Importantísimo la oración. Primer paso para hacer esa oración, ponerse en la presencia de Cristo por medio de María. Señor, yo me pongo en tu presencia, me uno a la comunión de los santos, me uno a la iglesia del cielo, a la iglesia del purgatorio, a la iglesia de la tierra. En tu presencia voy a hacer esta oración por intercesión de la Santísima Virgen María. Bueno, cada uno tendrá sus palabras, pero es importante ponerse en la presencia de Cristo. Reconocer con humildad que uno no puede solo. Como nos cuesta tanto perdonar, no hay ningún problema en reconocérselo a Dios. Señor, yo quiero perdonar, pero es que no puedo, me queda grande, no puedo. No tiene ningún problema reconocerle eso a Dios. No hay ningún problema en eso. Entonces, reconocer con humildad que uno no puede solo. Cuando uno no puede solo, recurre a Dios y perdona con el perdón de Dios. Hay un evangelio que creo que se leyó la semana pasada, si no estoy mal, en la misa, de cuando le bajan a un paralítico en una camilla a Jesús por el techo, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza, pero ¿con qué autoridad? ¿Pero cómo va a perdonar los pecados? Entonces Jesús dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, coge tu camilla y anda. Me quedo con esa frase. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Tiene poder para perdonar. Entonces, si yo no puedo, Dios sí puede. Eso es importantísimo. A mí me queda grande, pero es que Dios sí puede perdonar, entonces que perdone Él por mí. Yo puedo orar así.
Señor, yo no puedo, tú sí puedes, perdónalo tú por mí. Anoten esta oración, es muy importante. Señor, yo no puedo, tú sí puedes, perdónalo tú por mí. Y créanme que Jesús les ayuda y perdona por ustedes y ustedes van a sentir ese bajonazo en el rencor y en el odio que sienten, que de nuevo, les repito, no va a ser de un día para otro, es un proceso gradual, pero cada vez ustedes van a ir sintiendo como es menos y menos y menos y menos hasta que ya no está. Y otra oración importantísima que pueden hacer como oración de sanación es darle la paz a esa persona en la misa. Entonces, en el momento de la paz, pues le dan la paz a las personas que tienen ahí al ladito y mentalmente empiezan, mamá, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Mentalmente, no tiene que escucharles todo el mundo que están diciendo eso. Abusador, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Agresor, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Ladrón, la paz sea contigo. Bueno, lo que sea que les hayan hecho. Pongan a estas personas en la paz en la misa. No dejen pasar una misa sin haber hecho la paz con esas personas. Así tengan rabia y así no les nazca. Les repito, al principio va a salir de mala gana. No se trata de que les nazca, el perdón es una decisión. Yo puedo sentirme mal y sentir odio y sentir rabia, pero es que yo tomo la decisión de perdonar. Entonces, con rabia y todo, la paz sea contigo. Con el tiempo, ya esa rabia irá bajando y ya saldrá más natural y la paz ya llegará al corazón con el tiempo. Listo, y ya con esto termino. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios. Hola, La, estoy ahora sí logré activar el micrófono. No, muy importante todos estos temas y de verdad que preguntas van a haber muchas. Es las personas que deseen de pronto hacer alguna pregunta, ya les voy a dejar para que habiliten sus micrófonos y las puedan hacer. Mientras tanto, eso que dice Alexandra es muy importante porque a veces no podemos solos, es cierto, vemos a esa persona y además de que nosotros mismos somos los que nos llenamos de ese odio, porque vemos a esa persona y pasa por al lado de nosotros y Dios mío, y uno, ay Señor, Dios santo, allá va, mira, y ni siquiera es capaz de decirme tal cosa. Y nosotros solo no podemos, pero poco a poco, es cierto, pidiéndole al Señor, Él nos va a dar la gracia y nos va a llevar al momento exacto donde va a contemplar ese momento donde nosotros podamos reunirnos con esa persona y pedirle perdón. Y al pedirle perdón, muchas veces Alexandra decía, pues no es necesario que otro te perdone, o que otro esté dispuesto, pero la paz que uno siente, wow, impresionante. Ese descanso uno tiene, de ya el odio poco a poco va bajando, eso es como lo más gratificante. Y muy importante, muy bonito lo que tú dices, que el Señor nos ha perdonado infinitamente. O sea, que nuestra deuda con Él fue infinita y Él nos perdonó. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando el vecino, ya se escucha mejor, que me sí, están ya. diciendo? Bueno, cuando el vecino no nos regaló un poquito de sal, entonces, ay Dios mío, entonces ya enseguida nosotros tenemos ahí ese rencor ahí y no lo dejamos. O cuando pasó la persona de pronto un poquito desconcentrado y no nos saludó, ay Señor, eso sí que nos da duro. Y empezamos, Ujú. ay, ¿qué le habré hecho yo? Ya como se ganó un pesito de más, mejor dicho, ya no mira sino por debajo del ojo. Pero sí te quería hacer una pregunta. Cuando Dime. decías, cuando tú decías que el perdón no es igual a reconciliación, es decir, que yo puedo perdonar, pero no significa que me reconcilié. No sé, Ujú. ¿nos puedes ampliar un poquitico ese aspecto fundamental? Claro, pues como les decía, la reconciliación es lo ideal y ojalá siempre se pudiera. Pero si la persona no cambia, pues yo no puedo quedarme ahí. O sea, yo no puedo quedarme, digamos, por poner un ejemplo, en un matrimonio donde a mí me están pegando, eh,
o donde están llegando borrachos y le están gritando a los hijos, los están maltratando, yo no me puedo quedar ahí, tengo que perdonar, sí, pero por muy católica que sea, yo no puedo soportar eso porque es que estoy en riesgo, los hijos también. Entonces, no, no siempre se puede reconciliar. Yo puedo decir, mira, te perdono de todo corazón, no te guardo rencor, pero de lejitos, tú allá, yo acá. Y listo. Con el matrimonio no es tan fácil, pero pues están esas opciones, está la nulidad, está la separación de cuerpos, pero pues hay otras personas con las que es mucho más fácil, el amigo o enemigo, bueno, no sé, personas ya externas a la familia. Con la familia sí siempre es un poquito más delicadito porque uno no puede simplemente hacerlos a un lado y ya, pero sí puede tomar distancia, uno sí puede tomar esa decisión de, bueno, cuando yo lo vea, pues no se me va a revolver el estómago, no me va a dañar el día porque yo ya lo perdoné, lo saludo bien, pero ya, hasta ahí no le voy a negar el saludo, pero de lejitos, así sea familiar, una reunión familiar, él se sienta en un lado, yo me siento en otro, lo saludo amablemente, pero ya estamos de lejitos y listo. Entonces, esa es como la diferencia entre perdonar y reconciliar. No sé si respondo tu pregunta. Sí, claro, totalmente. Si alguno tiene alguna otra consulta o una pregunta, aprovechemos aquí que está Alexandra. Una. Una de las cosas que mencionaba ella era que el perdón puede ser unidireccional. Pero yo estaba pensando aquí ya no en la situación de yo como persona lastimada, sino yo como persona que puede causar daño a otro. Entonces, muchas veces de pronto yo puedo causarle daño a una persona y puedo arrepentirme, puedo pedirle perdón a Dios, confesarlo, pero es posible que yo no obtenga el perdón de la persona a la que le hice el daño, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿esta situación puede truncar mi proceso de sanación? Porque cuando yo hago daño, yo también necesito sanarme de eso. Uh-huh. Pero es que tú Sí. ya sanaste, tú ya confesaste, tú ya pediste perdón. Si el otro que no quiso perdonar es problema de esa persona. Quien no está sanando es él. Ok, no No se tú. convierte en una atadura para mí. No, para nada. Sería buenísimo que perdonara, buenísimo. Pero pues no siempre va a ser así. Hay personas que no quieren perdonar y tú no te puedes cargar con eso. No te puedes cargar con el rencor de las otras personas. Tú cumpliste con tu parte, tú te arrepentiste, te confesaste, pediste perdón, ya la otra persona verá qué hace. Ok, gracias. Acá nos hacen una pregunta por el chat. Dicen, hay una especie de terapia o taller de sanación interior llamada penitencia por amor. ¿La has escuchado? Yo la he hecho y me parece muy buena. Aprender a perdonar desde el corazón. La he escuchado, pero no la conozco a fondo, la verdad. Sin embargo, he escuchado súper buenos comentarios, súper recomendada por personas de una vida de fe que uno sabe que es buena. Entonces, chévere que todos la pudieran hacer. Es algo que tengo que conocer más a fondo yo también. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ya ahí habilitó el micrófono Giovanni. ¿Qué más, primo? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Buenas noches. Aló, no se te escucha. Estuve escuchando. ¿Me escucha? Y ahora sí mejor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. ¿Me escucha? No, si quieres escribes ahí. Buenas noches. No, pues interesante lo de la compañera. No me escucha nada, no se me entiende. No, Ahora sí mejoró, sí. Nada. ahora sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí, Ahora ¿Sí sí, me escuchas, Alessandra? sí, ahora sí, te sí. escucho. No, bueno, estuve viendo tu presentación y poniendo de mi parte para entender un poquito el tema este de lo que es el perdón y la reconciliación. Pues se me adelantaron, iba a hacer la misma pregunta sobre la diferencia que hay, o bueno, veo que existe una gran diferencia entre lo que es el perdón y la reconciliación. Realmente, pues, es un concepto que yo no lo tenía claro porque yo pensaba que perdonar era reconciliar y realmente no es así. Después que estuviste explicando cada uno de los conceptos, me di cuenta que es lo que uno realmente sienta de corazón, lo que uno por dentro sienta en el momento de perdonar a la otra persona. Porque a veces se da el caso de lo que ahorita creo que la compañera comentó, que a veces uno cree que pidiendo perdón y si no lo perdonan, entonces uno está atado a que, "Ñero, entonces no estoy libremente sanado". ¿Por qué? Porque la persona no me ha perdonado. Pero tenía como que esa duda porque explicaste de que ya uno hace su trabajo. ¿Cuál es mi trabajo en ese caso o el de la persona? Hombre, en pedir perdón, ¿verdad? Ya yo cumplí con pedir perdón de corazón, dependientemente de que ya la persona no me perdone. Y el otro concepto que tenía errado, como te comenté, era que yo pensé que al perdonar se reconciliaba y vamos a ver que efectivamente no. Uno puede perdonar, pero no necesariamente tiene que existir la reconciliación. No lo tenía claro y ya con esa explicación que diste, tengo claro que realmente, digamos que no depende el uno del otro, ¿verdad? Ujú, sí, es verdad. Sí, pues en nuestro lenguaje popular pues los utilizamos como indistintamente. Entonces uno dice como, ay, volvió con el novio, lo perdonó, le perdonó la infidelidad. En realidad lo que quisieron decir es que se reconcilió con el novio, o sea, ay, le perdonó la infidelidad y se la permitió nuevamente, o sea, volvió a la misma situación. Entonces, sí, pues la utilizamos indistintamente y por eso no tenemos como clara Una esa pregunta, diferencia, pero sí Alessandra. son bastante diferentes. Alessandra, te hago una pregunta y de pronto, dentro de mi ignorancia, digo así, porque, eh, bueno, no sé si de pronto la pregunta estaría bien formulada. No puede haber reconciliación sin haber perdón. Sí, hay casos en los que sucede Ajá, donde, por ejemplo, una mujer vuelve con el marido que le pega, y le guarda esa rabia, le guarda ese rencor, pero no puede salir de ahí. O sea, no lo ha perdonado, tiene esa no lo ha rabia, perdonado. ajá, lo odia, Bueno, no lo ama, pero ahí sigue y no puede salir de ahí. Es una dependencia ya, pero sí está como ese caso donde hay reconciliación y no hay perdón. no hay perdón. Ah, bueno, listo, ese es el caso contrario. Otra cosita, ya como para terminar. El ejemplo lo podías brindar no de pronto de una pareja, sino de pronto otro tipo de ejemplo que no sea una unión conyugal de pareja de matrimonio, ¿no? Así como para de pronto entenderlo un poquito mejor, no necesariamente que sean pues de una pareja. ¿Cómo podría de pronto explicarnos que sea otro tipo de ejemplo? Ujú. Bueno, puede ser el caso del jefe. Uno puede odiar al jefe y tenerle todo el rencor, pero le tocó reconciliarse porque pues no hay de otra, no puede perder el trabajo. Entonces Correcto. toca llevarla por las buenas, pero el rencor está y no hay perdón en muchos casos. Entonces sí podría ser este ejemplo. Listo, muy amable, gracias. Explicado todo. Bendiciones. Vale. Buenas noches, Alessandra. Mi pregunta es, en caso de dos personas que hayan tenido un conflicto, uno tiene arrepentimiento y le pide a esa persona que lo perdone. ¿Cómo sabe uno que el perdón de esa persona es tan sincero como el que uno le está ofreciendo a ella? Ah, bueno, o sea que el perdón
Que el perdón que esa persona le da a uno es tan sincero como el arrepentimiento que uno siente, ¿es tu pregunta? Sí, señora. Sí, Bueno, uno lo sabe cuando no se lo están echando a uno en cara todo el tiempo, por ejemplo. Cuando la actitud de la persona no ha cambiado, su amor no ha cambiado, no te ha retirado el afecto. Pero si ya empieza a echarte en cara o te retira el afecto que antes te tenía, te empieza a hablar golpeado, ya no tiene los detalles de antes, pues no te ha perdonado, no ha sanado ese rencor. O por lo menos está en proceso de, pero no ha sanado del todo. Esto así ok. puedes saber. Muchas gracias. Dale. Yo siempre he tenido una intriga. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Bueno, ¿por qué siempre asocia el perdón con las enfermedades? Yo sé que gástrica, porque uno tiene como la rabia y esas cosas, pero entonces, ¿por qué algunas veces lo asocian con problemas circulares, con problemas musculares, con problemas? ¿Hay alguna comprobación científica que nos digan de que realmente, pues cuando no perdonamos, que estamos llenos de esa rabia, de esa ira, de ese odio hacia hacia la otra persona, pueden generar tantas afecciones en el cuerpo? Ujú. La relación entre las dos cosas es toda, o sea, tienen toda la relación, absolutamente toda. Cuando tú no sanas algo, el cuerpo lo saca, lo saca. Cuando tú vives un dolor en silencio, sin poder hablar nada, em, cuando te tragas ese rencor y no lo sanas, definitivamente, aparece el cáncer. Hay, por ejemplo, tipos de cáncer que están totalmente relacionados con la pareja. El cáncer de, eh, se me fue la palabra. Bueno, el cáncer de seno, por ejemplo, está súper relacionado con infidelidad. Igual el cáncer de ovarios, o bueno, de útero. Todo ese tipo de cosas como relacionadas em, con los órganos reproductivos tiene que ver con problemas de pareja y sobre todo con infidelidad. Con ese dolor llevado en silencio y con esa rabia y que no se ha sanado. Problemas del colon. El colon es un órgano emocional, básicamente. Todo lo que tú tengas, el colon lo puede somatizar. Eso es lo que llamamos somatizar. Entonces em, empiezan las fisuras en el colon o colon irritable. Todo eso es un dolor emocional. Y te doy un ejemplo. Tuve una paciente que tenía problemas del colon precisamente. Ella venía y no se podía ni sentar y no se hallaba. El dolor era insoportable. Y pues yo trabajo muchísimo este tema de perdón en terapia. Llegamos a la sesión donde íbamos a trabajar el perdón con el esposo. Ella decía, no, pero si yo no tengo nada contra él, no tengo nada que perdonarle, todo súper bien. Y lo trabajamos y a la otra sesión llegó casi sin nada, no tenía nada. Entonces, ese rencor sí lo tenía, yo no sabía que lo tenía, pero lo tenía con el esposo y a la otra sesión ya no tenía ningún problema en el colon. La mandé a que se hicieran todos los exámenes médicos para comprobar que efectivamente sanó y sí había sanado y no le tuvieron que hacer una cirugía que tenía programada. Entonces, sí, específicamente el cáncer, los problemas del colon, hipertensión, eh, que otra es bastante común. No, básicamente esos tres y problemas cardíacos son los que dan por cuestiones emocionales, esas son las más relacionadas y sí hay estudios científicos sobre el tema. Respuesta. Y mira que habían cositas que no sabía. Y qué bonito esa última parte con la cual cerraba, que era pensar en el momento de la paz y empezar a restaurarse uno internamente con esa persona. Eso me pareció formidable, porque de veras que muchas veces uno tiene que propiciar esos momentos así no lo tenga al lado, pero primero desde esa parte espiritual para uno empezar a sanar perfectamente. Eso me pareció fabuloso. Nunca lo había escuchado y no, súper chévere la charla del cual te felicitamos.
Gracias. Sí, es hermosísimo porque pues uno no siempre tiene a la persona cerca o uno la tiene cerca pero no es capaz de decirla en persona. Sí, claro. Entonces, o no es prudente decirlo en persona. Entonces, para eso sirve la paz. Dios le lleva esa paz. Estás en la misa, estás en el momento más sanador que puede haber, que es una Eucaristía. Entonces, darle la paz en la Eucaristía le llega a la otra persona. Dios hace que le llegue a la otra persona y en muchas ocasiones haciendo ese ejercicio, la otra persona llega, aparece en tu vida y aparece con una actitud totalmente diferente. Como que de verdad esa persona también sanó. Entonces es bonito, es hermosísimo, muy milagroso ese ejercicio. Muy bien, gracias. Vale. Gloria, te ibas a preguntar algo. Sí, hola, buenas noches. Hola. Hola. Anda, te desactivé el micrófono, actívalo, porfa. Sin querer. Aló. Hola, Alexandra, mira, yo quiero consultar algo. Cuando hablábamos, digamos, en ese tipo de relación, digamos, que es laboral, donde estamos relacionados muy estrechamente en lo laboral y porque igualmente nadie quiere perder en el empleo, pero se repiten situaciones de ofensas en las que tú, en tu diario vivir, tú dices, ay, ya, yo no le voy a prestar más atención, sigo mi vida y no sé qué más. Pero llegan momentos donde te fastidia tanto y te molesta que dices, uno dice, pero ajá, ¿esto qué es lo que busca? Yo te escuchaba ahora cuando tú decías que toda desesperación viene del demonio y decía de verdad que sí debe ser muy cierto, porque llega un momento donde uno dice, le quiero es como agarrar por el pelo. Entonces, ¿cómo manejar, o sea, cómo manejar esa situación? Bueno, escuché bastante también lo que dices, que darle la paz cuando no está en la misa, o porque a veces uno se encuentra como con ese tipo de personas tan seguido y que debo sanar para como que ya no tener esa atadura, o sea, ser libre. Ujú. Bueno, pues es una situación difícil porque no puede salir tan fácilmente, no necesita el dinero, no es que pueda salir corriendo. Exacto. A veces hay que dar un salto de fe y renunciar y confiar en que Dios le va a dar a uno un trabajo mejor. Porque a veces uno soporta eso por la indignidad que uno tiene, que uno carga, o sea, las heridas emocionales que te hacen creer que eres indigno. Conozco personas que todo el tiempo dan con el mismo tipo de personas, donde sea que estén, dan con personas súper problemáticas, insoportables, en el trabajo, horribles, y todas así, siempre, siempre da con ese tipo de personas. Y yo decía, el problema no son los demás, el problema está en ella, porque siempre da con las mismas personas. En realidad no es que todo el mundo sea malo para que donde sea que uno esté haya ese tipo de personas. Entonces, el problema está en las heridas emocionales. Y viene mucho, por ejemplo, de personas que han sido agredidas, que tienen heridas de agresión, soportan la agresión, o sea, como en la infancia fueron agredidos, entonces en la adultez son agresivos y tienden a, a encontrarse con ese tipo de personas que los van a agredir inconscientemente, esto no pasa a nivel consciente. Pero entonces siempre dan con esas personas que les van a maltratar y les van a agredir y les van a hacer bullying y les van a hacer la vida imposible. Y no saben por qué no pueden salir de esa cadena todo el tiempo así. Entonces, primero dar un salto de fe y cambiar de trabajo. Es un salto de fe porque yo sé que no es fácil decir, no, yo pues renuncio y ya ahí confío en que Dios me va a dar otro. No es fácil, pero créeme que Dios te lo va a dar. Pero si no has sanado la herida, pues vas a dar a un lugar igual. Entonces, sanar esas heridas con un buen proceso de psicoterapia o un buen proceso de sanación interior, un retiro espiritual, o esto que mencionaban hace un rato de penitencia por amor, eh, todo este tipo de cosas de sanación interior que puedas hacer, importantísimo para que ya no soportes más ese tipo de personas. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias, Alexandra. Vale. Alexandra, bueno, voy a como hacer un comentario de algo pues que viví y, o sea, dos casos. Bueno, uno,
Ahora pues que cuando tú mencionabas precisamente eso, que cuando uno perdona, pues no necesariamente uno debe ir donde a la persona y decirle, oye, mira, ya te perdoné por todo lo que me hiciste. Uno pues también debe perdonar pues para sanarse, y si en el mundo después de 5 años me encuentro con una persona, ya poder saber que en realidad pues hubo esa sanación. Yo viví una etapa muy difícil en una de las empresas en la que trabajé, donde soporté muchas cosas, pero cuando estuve embarazada sufrí mucha agresión durante el embarazo. Así que yo me llené de mucho pues rencor, sí, porque pues sentía que estaba en un momento muy vulnerable y aún así sentía ese acoso de muchas personas. De hecho, yo puse en manos del Señor, decidí que cuando, después de la licencia, no iba a regresar a la empresa, y el Señor, a través de un hermano que oró por mí, me dijo que fuera al día siguiente, o sea, yo todavía estaba trabajando, que echara agua bendita en la oficina, que la limpiara, y que Él me iba a sacar de esa empresa. Y bueno, para la gloria de Dios sucedió así. Pasaron como 2 años, casi 3 años, y me llamaron porque decían que yo hice la licencia ahora hace unos meses. Yo sentía que yo ya había pues sanado y perdonado a todas las personas que me habían hecho daño, y de hecho yo me dijo, piensa bien lo que vas a hacer, porque él me decía, vas a encontrarte con todas esas personas. Y yo decía, no amor, yo siento que yo en realidad las perdoné, y es una manera como yo de mostrarme a mí misma que de pronto no es solamente de boca, sino poder encontrármela, y no necesariamente tuve que decirle, Sultanita, ya te perdoné, Perenceñita, ya te perdoné. No, o sea, yo fui y sentí eso, o sea, sentí que todo ese rencor que en algún momento había tenido, ya eso ya no estaba. Pero aún así, cuando me ofrecieron quedarme allá, ahí sí yo dije, no, yo vine por una licencia y ya, o sea, lo que dices tú, o sea, uno decide sanar, pero no quiere decir que yo volví a ser igual con ella, entonces salgamos y no sé qué, no, o sea, yo puse mi límite, sentí que había sanado, que las perdoné, pero no quiere decir que yo quiera volver a ese ambiente tóxico. Como vi que todavía estaba, yo dije, bueno, en 3 años siguieron igual. Yo las perdoné, pero no quiere decir que quiero seguir como en eso. Eso es una de los... Y el otro, que fue, yo fui pues abandonada por mi padre, pues la verdad es que siempre viví pues con ese rencor, y de pronto pues pensando siempre por qué, o sea, el por qué me merecí esto. Obviamente mi mamá fue mamá y papá, y a ella le debo todo lo que soy, pero llegó un momento de mi vida en que yo también decidí perdonar a mi papá. Yo perdón, no quiere decir que yo lo estoy llamando ni que no sé, no, vive muy lejos, pero yo sané, y eso es lo que a mí me da esa paz, no de querer decir que voy a estar con él. Tengo muchos años que no lo veo, de hecho yo creo que él ni sabe que yo lo perdoné, pero para mí yo sentí que ya ese abandono, ya eso para mí fue el tema de las heridas generacionales. También hay que tener en cuenta eso. Si yo no sano, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Él va a cargar con ese odio, con ese rencor, y tenemos que nosotros también, si queremos perdonar y ser perdonados, tener como esa barrera, o sea, decir, hasta aquí llegamos, porque tenemos que pensar que más adelante nuestros hijos, tendremos nietos, van a cargar también ese rencor sin que ellos lo sepan. Es verdad. Pues varias cositas respecto a lo que dices. Primero, que sí, definitivamente perdonar no es permitir. Entonces, que yo perdone no significa que voy a volver a meterme en el mismo ambiente horrible donde me van a maltratar. ¿Por qué no? Es perdonar con dignidad. Y lo uno un poquito con la pregunta que están haciendo en el chat de cómo sabemos que que de verdad hemos perdonado. Eso precisamente, que ya podemos ver a esa persona y no se nos revuelve el estómago, no se nos daña el día, no le deseamos lo peor. Podemos orar por esa persona. Cuando nosotros podemos orar por una persona, significa que estamos perdonándole. Porque al principio, cuando tenemos esa rabia, no nos nace orar por ella, y no nos nace desearle bendiciones ni cosas buenas, y queremos es que pague y que le vaya mal. Entonces, cuando ya podemos desearles cosas buenas y orar por ellos, ahí ya estamos perdonando.
cuando, bueno, cuando no se nos daña el día, cuando podemos verlo y saludarlo bien, y, y no hay esa rabia y esos síntomas físicos que solemos tener cuando odiamos a alguien. Esas son como las grandes señales. Y respecto a lo que decías de las heridas intergeneracionales, pues sí, es importantísimo sanar porque es que eso se transmite. Cualquier odio, cualquier rencor que uno tenga, cualquier cosa que uno no haya sanado, se transmite. Y por eso es que uno ve todas las familias donde todos tienen cáncer, o donde todos son hipertensos, todos son ansiosos, o todos tienen unos rencores grandísimos y a todos les cuesta perdonar. Bueno, todas esas cosas, porque son heridas intergeneracionales. 9 familias enteras con esa misma herida, o todos lujuriosos, o todos con tendencia al alcoholismo. En tu caso, pues es importantísimo que ayudes a tu hijo a sanar esas heridas porque tú sufriste mucha rabia y humillación durante el embarazo, y eso el niño lo siente. Entonces es importante que lo ayudes a sanar, aunque me meto en otro tema diferente, pero pues los papás tienen autoridad para orar por las heridas de los hijos. Hasta los 18 años ustedes tienen la autoridad para orar por la sanación de las heridas de los hijos. Entonces, Señor, con la autoridad que tengo como padre, yo te suplico, sana esta herida y esta y esta y esta que el niño pueda haber tenido durante el embarazo y ya después de nacer. ¿Listo? Bueno, Gracias, Alexandra. bueno, yo creo que ya ha sido bastante productivo esta enseñanza y conversatorio. Aquí Diana Mora nos dice, les comparto un libro que me ayudó mucho en mi proceso de sanación personal. Se llama El Señor Sana, de Alfonso Uribe Jaramillo. Entonces, si toman nota, ahí también lo encuentran. Bueno, de antemano, Alexandra, muchísimas gracias por aceptar esta humilde invitación. Muchas gracias por tus enseñanzas. Sabemos que el Señor obra en cada uno de nosotros, especialmente hoy a través de ti, en compartirnos estos maravillosos mensajes. Y me atrevo, pues, le pido permiso para decirle que el Señor nos quiere ver alegres, nos quiere ver sanos, nos quiere ver que a nosotros nada nos afecte. Entonces, todo esto del perdón, 70 veces 7 debemos perdonar infinitamente, porque hoy aprendí que Él nos perdonó infinitamente. Pero todo esto que hoy Alexandra nos ha compartido, solo lo podemos encontrar si nosotros tenemos de frente a Dios, o lo tenemos como Él de centro de nuestra vida. Si nosotros no buscamos a Dios, vamos a ver facilito. ¿Y yo por qué lo voy a perdonar si Él es el que me tiene que venir a ver perdón, a pedir perdón? Vamos a encontrar todas esas barreras. Pero no, hoy también hemos aprendido que cuando en el momento de la paz, ahí poco a poco el Señor nos va metiendo eso. Hey, deja de estarte preocupando por esto. Déjate que... Y muchas veces nosotros sufrimos porque estamos viendo a nuestro hermano, a nuestro hermano que estás prosperando y a nosotros nos da rabia. Y es que es lo que pasa aquí, al contrario, somos hijos todos de Dios. Entonces, si a mi prójimo o si a mi hermano le está yendo bien, yo me tengo es que alegrar, porque esa bendición también va a venir a tu casa y no siempre va a ser representada en dinero. Y siempre tengamos presente, como Alexandra nos decía, la fe. El Señor siempre nos va a fortalecer y Él siempre nos va a apoyar. Si nosotros tenemos fe en Él, Él siempre va a dar el paso adelante de nosotros. Así que busquemos esa dignidad. Nosotros mismos sintámonos que somos hijos de Dios y Él no nos quiere ver tristes, nos quiere ver alegres. Pero una de las cosas que no permite que nosotros estemos alegres es que llevemos esos rencores, esos odios y no aprendamos a perdonar. Entonces, Quiero añadir una cosita, perdón. Ale. Bueno, sí, hay como un síndrome que es así como, quiero que le vaya bien, pero no mejor que a mí. Literal. Es un síndrome, ya está clasificado como síndrome.
Pero bueno, no quería añadir que si no las conocen, hagan las letanías de la humildad. Si no las han hecho, háganlas, son espectaculares, porque finalmente la dificultad para perdonar viene de la soberbia. Entonces, las letanías de la humildad, búsquenlas así en Google, en la página de WTN están. Son espectaculares, duras de hacer porque le golpean a uno el ego duro, pero son corticas y espectaculares. Búsquenlas, de verdad, letanías de la humildad, no se las pierdan. Ok, perfecto. Bueno, a todos muchas gracias. Vamos a cerrar, como siempre, con una oración para darle gracias a Dios, a la Virgen María, por estos maravillosos momentos. Y terminamos con unas alabanzas. Siempre es bueno darle gracias a Dios, cantarle al Señor, para demostrar siempre esa alegría. Y no olvidemos, en este momento tan difícil que estamos viviendo, busquemos a nuestras familias. No nos perdamos esa gracia, como lo decía Alexandra. Busquemos a nuestras familias. No es tiempo para andar con rencores muchas veces tontos, con rencores que vienen de los egos. Por eso pidámosle al Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso y maravilloso momento, por estas enseñanzas tan divinas y tan preciosas que sabemos que vienen de ti, Padre. Ayúdanos, oh Señor, para que nosotros cada día seamos mejores personas. Ayúdanos, Padre Divino, Madre Celestial, para que nosotros podamos ver en esa humildad, poder perdonar a mi hermano, poderme perdonar a mí mismo, y que cada día viva más alegre. Borra de mi mente y de mi corazón esas nubes oscuras que no me dejan ver más allá, sabiendo que soy hijo tuyo, mi Señor, sabiendo que tú eres mi Padre Celestial y que así mismo, como me amas a mí, tú amas a aquel que me ha ofendido. Por eso permítenos vernos a todos como una gran familia y permítenos que esa gran familia siempre permanezca unida en tu amor. Por eso en esta noche yo te digo, hija mía, que tú eres la niña de mis ojos, que tú eres ese ser precioso que yo he creado. Lo he traído a este mundo para que comparta alegrías y dichas con la familia que yo te regalé, ese núcleo familiar que te entregué, pero que poco a poco se ha ido acabando por la soberbia, por la tiranía, por la mentira, porque han abierto puertas al enemigo que solo quiere reírse y solo quiere ganarme ese rebaño que yo he cosechado con tanto amor y fervor, con tanta humildad, con tanta paz. Pero hoy les digo que si oran, que si le piden a mi Padre que está en el cielo, yo intercederé por cada uno de ustedes, mis pequeños. En esta noche les he traído a esta sierva mía que poco a poco ha ido cosechando y edificando en su hogar todas las enseñanzas que le he ido mostrando. Y hoy se las he traído para que vean la humildad pura a través del perdón. Por eso no te quedes con esas heridas de tu pasado. No te quedes con esas lágrimas que has derramado. Yo he engendrado, yo he creado, pero todo para que mi amor y mi misericordia sea infinita, de generación en generación. Pero muchas veces ustedes, hijos míos, abren puertas que no son las mejores. Pero esas puertas poco a poco las pueden ir cerrando. Busquen en cada uno de los sacramentos que les he dejado en esta santa iglesia, en este rebaño, en este sagrado, en el sagrado misterio de mi Santa Eucaristía. Busquen esa reconciliación y poco a poco podrán ir viendo eso que aquello o que ustedes no han logrado ver. Permite que tu corazón sea sanado. Permite que en esta noche tú puedas encontrar y se pueda reflejar la luz de mi rostro en tus ojos. Permite que esas lágrimas que han sido derramadas, que esos momentos en los cuales has sido humillado, en esta noche, preséntaselos al Padre Celestial, preséntaselos a mi Madre, que ella sanará
y te ayudará a salir adelante. Vive con alegría, vive con entusiasmo. Y Sandy, recuerda, lleva unas movidas como en que de todo ayer. momento yo estaré contigo hasta el final de los días. En estos momentos necesito que todo mi pueblo esté unido en oración, que todo mi pueblo esté unido y que todas las familias sigan adelante sin rencores. Yo haré que eso suceda. Solamente debes tener fe, debes confiar en mi divina providencia. Así como mi sierva lo ha dicho, tengo el poder de perdonar los pecados. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús misericordioso. Gracias porque tú te presentas cada día y cada noche con cada uno de nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor. Por tener tanta paciencia, tú nos perdonas infinito y nosotros muchas veces no perdonamos eso finito que nos han causado. En tus manos entregamos estos momentos y que la gracia que tú has derramado sea siempre para la gloria y honra tuya, mi Señor, por siempre y para siempre. Amén. Amén. En gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor, Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y tu salvación se vencerá por los siglos. Amén. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Si estuviéramos ahí cerca nos dábamos un fuerte abrazo, pero mientras tanto, toca así. Oremos mucho para que pronto podamos ir a nuestros templos a contemplar la maravillosa creación y ese maravilloso sacramento que nos ha dejado el Señor. Gracias a todos. Les extendemos la invitación a que se sigan conectando al Facebook de la parroquia San Luis Beltrán en Soledad a través de Facebook. Y hoy en la noche ya queda colgada este grupo de oración en el canal de YouTube, también Parroquia San Luis Beltrán, y de paso ahí le dan suscribirse al canal, que necesitamos 1000 suscriptores para poder transmitir la Eucaristía. El Instagram de Alexandra también ya lo pueden encontrar como Psico Alexandra Guzmán, ¿cierto? Sí. Para que la sigan allí y ella comparte todos esos mensajes tan hermosos que nos trajo el día de hoy. Que Dios los siga llenando de sabiduría. Rumaldo quiere preguntar algo. No, no la pregunto, sino muy rico, Alexandra. Muy rico el tema. Es un tema muy importante y difícil para nosotros
porque el perdón es perdón y la reconciliación. Toda la gloria y la honra sea para Dios y para ti. Muy riquísimo el tema. Muchas bendiciones y feliz noche. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Dios les pague por escucharme y pues espero que pongan en práctica todo esto. Dios les bendiga muchísimo. Excelentísimo. Amén. Amén. Bueno, Amén. nos encontramos aquí todos los martes a las 7 de la noche. Ahí en el Facebook de la parroquia se comparte la invitación. Y también nos pueden escribir, ahí les dejé el número por si desean pertenecer al grupo del WhatsApp. Señora Nidia, firme. ¿Cómo está? Bien. Que Dios los bendiga a todos y que nos acompañe siempre. Gracias, Diana, por poner tu hermosa voz aquí al servicio del Señor. Chao a todos. Chao, Chao. bendiciones. Feliz noche a todos. Bendiciones.